Bueno, les cuento. Hoy vamos a hablar, hola Omar, ahí está Omar, sobre un tema muy interesante que esta persona que va a hablar tiene un gran testimonio de haber trabajado muchos años sobre esto mismo, sobre lo que es la caridad, y nos interesaba mucho también hablar de este tema porque todos estos tiempos estuvimos hablando, bueno, del autoconocimiento, de la autoestima, del pensar en conocernos y demás. Y también nos dimos cuenta que es importante también resaltar un tema que en la cultura gnóstica se habla muchísimo, que es la empatía y el empezar a pensar en el otro. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola Julieta, ¿Cómo te va? Buenas tardes. muy bien, muy bien, con algunos problemas para conectar me parecía, pero ya está. Ya estás acá. Igual Ujú, cualquier cosa te vamos avisando, no hay problema. Ahí estamos preguntando a la gente si se escucha bien, si se ve bien, que nos vayan diciendo. ujú. Bueno, el otro día escuchaba con atención la hermosa disertación que dio el amigo Emilio, que eran en el argot fútbol, me la dejó picando. Él Te se dejó preparando. refirió, sí, porque en un momento, casi al final, luego se cortó esa transmisión. Habló del ocio, del placer como una cuestión inherente al ocio y muy genuina. Y bueno, también habló de que hay diferentes tipos de placeres, ¿no? Es decir, hay, como decíamos, un placer y un ocio genuino que es el que nos permite disfrutar de una música, de una pintura, de un atardecer, de la compañía de un amigo. Son verdaderos placeres que nos da la vida. Y hay otros placeres que son de tipo egoico, que tienen más que ver con aspectos, como él mencionó, vicios, ¿no? Es decir, uno A ver, es ahí se escucha. genuino, como decíamos, la búsqueda del placer, pero hay que entender que esa búsqueda de placer sea una inspiración para nosotros, ¿no? Algo que realmente nos dé una satisfacción íntima y no hacerle el gusto a, como decíamos, a un vicio o algún defecto que nosotros tenemos, Sí. ¿no? En realidad, la, el género humano tiene como meta la felicidad. O sea, esa búsqueda del placer en realidad está impulsada por una meta superior que es la búsqueda de la felicidad. Aquel que alcanza la felicidad está en camino, mejor dicho, para alcanzar la felicidad, uno tiene que ponerse en el camino de el amor, de sentir en su interior un amor verdadero. De hecho, si nosotros estamos en este plano físico, fue por excepciones, y yo creo que todos lo van a entender. Salvando esas excepciones, todos nosotros estamos en este plano, tenemos esta existencia por un acto supremo de amor entre dos personas que han sido nuestros padres. Sin perjuicio que hoy en día no es mi caso, pero nuestros padres pueden estar separados o inclusive ni hablarse, pero en aquel momento que nos concibieron, sí se amaban profundamente. Si vamos a una cosa más cotidiana, más común, digamos, me voy a permitir hacer una referencia personal. Yo durante buena parte de mi vida me cocinaba mi mamá, que cocinaba muy bien, muy rico. Luego me casé, tuve una esposa que cocinaba tanto o más rico que mi mamá. Y no era una cosa que a mí me preocupaba. Hasta que circunstancias de la vida
me pusieron ante la necesidad de aprender a cocinar porque o cocinaba o no comía, o delivery, lo cual, ya que estamos en este ámbito de la cultura gnóstica, sabemos que el delivery no es lo mejor para el cuidado de nuestra salud, ¿no? Entonces tuve que aprender a cocinar. Y aprendí, cuando algunos platos me salieron bien, empezamos a invitar gente. Y realmente teníamos una satisfacción muy grande cuando lográbamos que a las personas que invitábamos les gustaba eso que habíamos preparado. Hago esta referencia porque para mí es una simpleza, pero para mí fue muy revelador, porque me di cuenta de algo que toda persona que cocina lo debe compartir conmigo. La verdadera satisfacción es que nuestros comensales les agrade la comida. Entonces, cuando dicen un aplauso para el asador, como se suele decir, uno se siente regocijado. Claro que uno, volviendo al comienzo de la plática, uno puede, por una cuestión egoica, decir que qué bien que hago el asado, ¿no? Es decir, ahí hay un aspecto psicológico negativo que está interviniendo, ¿no? Pero el que realmente lo hace con amor, con ganas, siente una gran satisfacción. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago estos comentarios? Porque si tenemos en cuenta que todo lo que hacemos en la vida es en búsqueda de la felicidad y que a través del verdadero amor, entonces acá estamos en un punto en que nos tenemos que plantear si realmente nosotros amamos, si de verdad amamos. Este es un planteo muy interesante porque todos creemos que sí, ¿verdad? Si yo pregunto a las personas que están aquí, todos dirán sí, sí. Obvio. Y es verdad, o sea, hay un punto en el que nosotros amamos o sentimos amor, pero siempre eso está enrarecido con otros sentimientos, ya que, como mencioné antes, uno puede haber tenido un momento de infinito amor por una persona y pasan los años y eso se va enfriando, se muere y llega un momento que no la soportamos a esa persona. A algunos les habrá pasado, ¿verdad? De hecho, uno ve la cantidad de parejas desavenidas que hay por estos días y se da cuenta de que efectivamente eso que creíamos amor realmente dura bastante poco. Lo más cercano al verdadero amor es el amor de una madre. Una madre da su vida por un hijo, en muchos casos. Incondicionalmente. Entonces, eso es, como digo, es lo más parecido al amor, porque también la madre hay veces que lo quiere estrangular al hijo. También. Obviamente no creo que haya, o habrá alguna, siempre hay excepciones a todo, ¿no? Pero realmente una madre hace todo por su hijo, quizá un padre también, ¿por qué no? Pero digamos que esos amores son los que realmente se acercan a lo que es el verdadero amor. ¿Y por qué digo que se acercan? Esta plática, la caridad abre todas las puertas del corazón. ¿Por qué tendría que abrir puertas? Obviamente es porque las puertas están cerradas. Porque de Aristóteles para acá, la sociedad fue entrando cada vez más en un materialismo, separando lo material de lo espiritual, y de esa manera nuestro corazón se fue endureciendo.
y hemos dejado de sentir lo que es la empatía, ¿verdad? La empatía, dice la definición, es la participación afectiva, la definición del diccionario, ¿no? Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Wikipedia nos dice que esa palabra proviene del griego y que quiere decir emocionado. Realmente, toda emoción de tipo superior, el amor es ella, es una de ellas, o es la suprema, digamos, sensación. El amor, decía, abrirse a través del amor, esas puertas de nuestro corazón, para que nosotros podamos sentir esa empatía. Volviendo al ejemplo del almuerzo, de la comida y el asado que decía antes, ¿no? Uno invita a comer el asado a sus amigos, a las personas que quiere, a las que considera su familia. Pueden ser lazos de sangre o no, pero es lo que uno considera su familia. Sí. Por su familia uno hace sacrificios, en muchos casos. Por su familia uno es capaz de perdonar muchas cosas, de dejar pasar algunas situaciones que no nos resultan demasiado agradables. Es decir, uno a un amigo le perdona mucho, a un amigo entrañable le perdona casi todo, lo conoce, lo comprende. Como decía, hacemos estas cosas, estos esfuerzos, por la empatía que sentimos por aquellos cercanos. Ahora bien, desde el momento en que nosotros estamos en este mundo, sentimos la necesidad casi innata de socializar, de unirnos en comunidades, en grupos. Es decir, necesitamos interactuar con el otro. Eso es una condición natural del ser humano. Y desde el momento en que todos somos parte de una misma raza, me refiero a raza, la humanidad en general, no las diferentes etnias que puede haber, pero la humanidad. Sí, sí. Desde el momento en que somos todos pertenecientes a una misma raza, corre la misma sangre por nuestras venas y nuestras arterias, eso nos hace familia, nos hace ser todos parte de una gran familia, la familia humana. Entonces, siendo que hacemos muchos sacrificios y muchas cosas por nuestra familia de sangre o por nuestros lazos más cercanos, ¿por qué no tenemos la misma actitud hacia toda la humanidad que debe ser nuestra familia? Eso es por falta de empatía. Para decirlo en términos muy corrientes, nos falta ponernos en el lugar del otro. Tal cual. El primer acto de caridad que nosotros debemos tener es ese, saber ponernos en el lugar del otro, medir el resultado de nuestras acciones y de nuestras palabras hacia el otro. Muchas veces, con una simple palabra, ni siquiera hablando, con un gesto, podemos herir mucho a una persona. Sí. Eso es falta de caridad.
Eso es falta de caridad, falta de empatía. Las personas pueden gustarnos o no de acuerdo a si son afines a nuestra forma de ser. Pero si nosotros desarrollamos en nosotros esa empatía, le vamos a saber entender a esa persona por qué actúa como actúa, por qué dice lo que dice, y en el momento en que nosotros descubrimos eso, ya no nos va a molestar lo que las demás personas puedan hacer o decir, porque nosotros habremos comprendido el porqué, la realidad de esa persona. Entonces, hablando de caridad, hay dos aspectos. El primero es el que estamos mencionando, es decir, debemos ser caritativos, y no tenemos que ser caritativos con el vecino de la esquina, ni con el compañero de trabajo, empecemos a ser caritativos con los más cercanos. Muchas veces tenemos un comportamiento, digamos, ejemplar, por utilizar un término, con las personas con las que socializamos fuera de nuestra casa. Eso no se replica en la intimidad de nuestro hogar. Por ahí con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo, o con el hermano, la mamá, o quien sea que convivimos, no tenemos la misma paciencia, fíjense ustedes, ¿no? No le tenemos la misma paciencia. ¿Mm? Y más ahora, ¿no? Como dice acá alguien también, dice, bueno, eso nos falta caridad ahora con esta pandemia que vivimos, se ve la falta de empatía, dice acá una persona. Uh-huh. Fíjense ustedes, ¿no? Por ahí me voy del hilo que traía, pero la pregunta me lleva a eso, ¿no? Fíjense ustedes que en estos momentos lo demuestra la observación, ¿no? Prácticamente es condición que nosotros nos estemos ocupando de esto que está pasando, que es una cosa, no es extraño que a todos nos ocupe, porque es un hecho al que por lo menos en este siglo ni en el anterior casi habíamos vivido. Esto es una situación novedosa y bastante seria. Pero esto que está pasando, si lo sabemos aprovechar, puede ser de gran ayuda para que nosotros reflexionemos sobre nuestra vida, sobre la visión que tenemos de nuestra vida y la de nuestros semejantes, de cómo nos estamos conduciendo. Porque fíjense ustedes que la sociedad tal y como la conocemos y como decía desde hace unos siglos a esta parte, ha entrado en un alto grado de materialidad. Nuestras organizaciones, nuestros sistemas educativos, todos nos llevan a encerrarnos cada vez más en nosotros mismos, ¿no? Es decir, la lucha por la subsistencia, por el bienestar de los cercanos, como decíamos antes, nos lleva a una competencia y a un desinterés por la suerte de nuestros semejantes. Es decir, tratemos de salvarnos nosotros. Es lamentable, pero si nosotros hacemos un análisis sincero, una reflexión serena y objetiva de nosotros mismos, vamos a ver que es así. Eso es porque hay muchas puertas cerradas en nuestro corazón. Y ejercer la caridad puede lograr abrirlas, justamente por eso de la empatía. Porque no es lo mismo, fíjense ustedes, yo trabajo hace mucho en una organización de caridad. Y tenemos un eslogan que es pedir limosna para dar limosna. La palabra limosna en muchos lugares me lo han planteado, que suena feo, por limosna, pero es fíjense ustedes, como en ese mismo argumento que les estaba refiriendo,
está implícito eso, ¿no? El empezar a que las palabras empiezan a vaciarse de contenido, o empiezan a tener otro contenido. Porque la limosna pasó a ser una cosa degradante. Fíjense ustedes, el mendigo está en el suelo, sentado, extendiendo su bolsa, su gorra, su latita. Y el señor, el que tiene la capacidad de ayudarlo, pasa y desde arriba le da la moneda. Ya esa sola acción nos está dando idea de dos niveles, donde hay un nivel, el que está pidiendo la limosna, y otro nivel, el que la está dando. Es muy probable que el que la está dando venga conversando con otra persona, arroja la moneda y ni mira al mendigo, pero se va satisfecho creyendo que ha hecho un gran acto de caridad. No es que no lo haya hecho, al mendigo la moneda le sirvió, al que no le sirvió es al que la tiró, ¿verdad? Entonces, debemos volver a darle el verdadero contenido a las cosas. Nosotros podemos ayudar, si sentimos empatía, si nos ocupamos de nuestros semejantes, podemos hacer muchas cosas, pero desde nuestra propia capacidad. Vamos a poder dar tantas monedas como tengamos en el bolsillo, vamos a poder dedicarle atención a una persona de acuerdo al tiempo que tengamos. Pero si nosotros empleamos la inteligencia y la organización para pedir, hacer un nexo entre el que vemos que está necesitando y el que realmente lo puede ayudar, es mucho más lo que podemos conseguir y es mucho más lo que podemos hacer. Por eso es importante aprender a pedir limosna, y ahí tenemos que hacer otro acto de caridad. ¿Cuál es el de vencer el amor propio que nos impide pedir? Por vergüenza, por ejemplo. Vergüenza, como decía, amor propio u otras circunstancias, pero nos cuesta mucho eso. Pero para no irnos del tema que planteó esta persona que preguntaba, en estos momentos que estamos viviendo la cuarentena a raíz de una pandemia, es como que yo hago esta comparación, está todo inundado. ¿Se imaginan una inundación? Todo inundado. Todo el mundo está preocupado en ver que no haya quedado nadie en la casa que se vaya a ahogar, en llevarle alimento a los que están aislados, etc. Pero eso es ahora, mientras está el agua que llega hasta la altura de las ventanas. Pero después el agua se retira. El agua se retira. La cuarentena terminará, ya sea porque finalmente las autoridades dispongan que se termina, o porque la gente no aguante más y desoiga a las autoridades y salga a la calle y se ponga a hacer sus cosas. Pero eso evidentemente tiene un plazo limitado, va a terminar. Cuando eso termine, es cuando efectivamente se va a ver el resultado. O sea, se van a retirar las aguas y vamos a ver qué quedó detrás de la inundación. Indudablemente, una inundación deja mucho desastre atrás. Entonces, y ya yendo a la respuesta concreta, debemos nosotros desarrollar en estos momentos más que nunca la empatía. A todos no nos ha tocado igual. Hay personas que por circunstancias seguimos teniendo nuestros ingresos medianamente, estamos sanos, la estamos pasando relativamente bien a pesar del aislamiento. Pero hay personas que no tienen qué poner en el plato esta noche para la cena. Hay personas que están pasando frío. Hay personas que están sufriendo, y ya no son los menesterosos, esos que veíamos, la gente en situación de calle. Cuando esto pase, se van a incorporar muchas nuevas personas porque han perdido su capacidad de ingresos, su fuente de trabajo, por lo que sea. Se van a incorporar muchas más personas necesitadas. Entonces, tenemos que ir en auxilio de esas familias. Tenemos que ir en auxilio de nuestra familia.
Nuestra familia, la humanidad, está sufriendo y va a sufrir más. Y no podemos permanecer indiferentes a eso. No podemos, es una responsabilidad de todos, grandes, chicos, ricos o pobres. No es una cuestión acá de capacidad financiera o económica. Es una cuestión del corazón. Quedo a disposición de las preguntas que tengan. Logré en media hora sintetizar más o menos el Siga tema. tranquilo, no hay problema. Bueno, acá dicen, ¿no? Creo que se está tomando conciencia a partir de esa problemática, yo creo que se refiere al tema de la empatía, ¿no? Habla del servicio, de la cooperación, de la caridad y de ser consciente. Bueno, y Miriam también dice ir al auxilio de nuestra familia y de las familias que lo necesiten. A ver, acá. Betty es la que dice, bueno, cree que ahora en estos momentos se está tomando conciencia por este tema de la pandemia. Ojalá, Dios quiera. Fíjense ustedes que en general, estos días circulaba por las redes un relato, yo no sé si será cierto o no, no tuve oportunidad. Dicen que Da Vinci tardó 20 años en pintar La Última Cena, ¿lo conocen? ¿O lo leyeron? Dice que tardó 20 años en pintar La Última Cena. Y iba buscando los modelos para ir pintando los personajes, los diferentes apóstoles que aparecen en el cuadro. El primero que pintó dice que fue el Maestro Jesús. Entonces buscaba como modelo a alguien que fuera un hombre con una mirada serena, un semblante agradable, que fuera muy varonil y que transmitiera bondad, ¿no? Encuentra ese modelo y lo pinta al Maestro Jesús. Luego sigue pintando los otros apóstoles y le queda Judas al último. Entonces sale a buscar el modelo y quería poner una cara que expresara crueldad, etcétera, etcétera. Entonces va y busca a un prisionero que estaba preso por no sé qué maldades había hecho este personaje. Entonces lo llevan encadenado y todo al atelier ahí de Leonardo. El prisionero le dice: gracias, maestro, por haberme elegido, usted no se acuerda de mí, lo hago corto, ¿no? Dice: yo fui el que usted utilizó como modelo hace 19 años para pintar al maestro. Mira. Insisto, es un relato que me llegó por alguna red, pero me pareció interesante porque muestra una enseñanza, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro interior dos aspectos muy, muy marcados. Por ahí hay otra leyenda que dice que tenemos dos lobos, uno que es manso y dócil, y otro que es feroz y asesino, ¿no? Nuestra vida será de acuerdo al lobo que alimentemos, ¿no? Entonces, uno ve cuando hay cualquier tipo de catástrofe, como la inundación, como decía yo antes, o un incendio, o lo que fuere, y uno ve que realmente hay una respuesta inmediata de la gente. Hay mucha gente que se preocupa, que ayuda, pero como decíamos, bajó el agua y cada quien vuelve a lo suyo y no se habla más del asunto. Como que se convierte en una movida de moda, que lo hacemos porque todos lo hacen y hay que ayudar. No es por la moda, Julieta, me parece, es que en nuestro interior sentimos ese impulso de ayudar a nuestro semejante. Sí. Nada es ni blanco ni negro, nadie es totalmente malo ni totalmente santo, o sea, todos tenemos aspectos positivos y negativos en nuestro interior, pero
A lo que yo quiero llegar es que nosotros sentimos esos impulsos de nuestro corazón y en determinado momento nos movilizamos y contribuimos en lo que podemos por nuestros semejantes, pero después volvemos a nuestras cosas. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera conciencia, por ahí se empleó ese término, y eso es lo fundamental. El amor tiene que ser consciente, la caridad se tiene que hacer en forma consciente. Es decir, la persona debe involucrarse con el que está sufriendo en forma empática, no para que los dos sufran juntos, sino para ver cómo puede resolverle mediante. Muchas veces, fíjense, no es cuestión de cosas, no es cuestión de darle, muchas veces lo principal, darle un plato de comida a alguien que tiene hambre, no hay otra cosa mejor. Darle un abrigo al que está pasando frío, no hay otra cosa mejor. Pero muchas veces las personas no esperan eso, simplemente prestarles atención, dedicarle 10 minutos de nuestro tiempo a escucharlos, transmitirle de alguna manera que nos sentimos pares. Gabriela dice acá, dando una sonrisa, dice Gabriela acá también. Una sonrisa, un abrazo. Fíjense ustedes lo que es, ¿no? Que esta cuestión de la que hablábamos antes, en la que estamos inmersos, justamente nos está impidiendo eso. ¿Qué parece una obra diabólica, ¿no? ¿Se cortó? Ahí está, ahora sí. Decía, parece diabólico, ¿no? Que justamente en estos momentos, cuando más se necesita, nos tenemos que abstener de abrazarnos y de darnos la mano, de vernos la cara, inclusive, en muchos casos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que nos ocupa ahora es que para poder abrir esas puertas cerradas de nuestro corazón, para poder ablandar nuestro corazón, que es lo que nos va a llevar a experimentar la verdadera felicidad, lo que tanto buscamos y muchas veces no encontramos. Muchos llegan a la drogadicción, a los vicios, hasta lo que en la cultura gnóstica llamamos la exitomanía, ¿no? Personas que no pueden estar sin estímulos permanentes del ruido, la música. Todo esto lo hacemos en búsqueda de la felicidad. Obviamente por caminos equivocados. El camino real y el camino lógico es a través del trabajo desinteresado por nuestros semejantes. Fíjense ustedes, un sabio dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Acá yo tendría que quedarme callado para que todos reflexionemos en el hondo significado de esas palabras. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso nos está dando la respuesta a la pregunta Silencio para respirar. plus de la vida. ¿Me oís? Ahora sí. Sí, ahora sí. Julieta. Decía, la pregunta más importante, existencial de la humanidad, que es el motivo de la existencia, la pregunta por excelencia que todo el mundo se hace desde tiempos inmemoriales. ¿Cuál es el motivo de la existencia? Si entendemos que este es el motivo de la existencia, iremos por el camino de alcanzar la verdadera felicidad. El que no lo ha experimentado, no se lo puedo contar.
Es decir, nadie se lo puede contar. Uno ve personas que tienen dinero, que tienen un buen pasar y de repente un día se dedican crean una fundación, lo que sea, y se ponen a ayudar a sus semejantes. Hay personas que no tienen nada, que necesitan más que nadie, pero terminan abriendo un comedor para darle de comer a sus vecinos. Eso es la empatía. Eso es sentir el amor en el corazón. El que no lo ha experimentado, el que no lo ha sentido y por ende no tiene esos impulsos, tiene que dedicarse a hacerlo voluntariamente. Ir a donde está el que necesita y ofrecerse. Ver en qué lo puede ayudar. Como decíamos, pedir para dar. Si no tenemos, podemos buscar quién tiene. Si vemos a alguien que necesita atención médica, nosotros no somos médicos, poco podemos hacer por él, pero sí podemos ir a buscarle un médico. El tema es que nos involucremos. Tan cierto, Omar. Y es como también decían acá algunas de las personas, decían, esto, la caridad no se enseña, se practica. Y todo es comprobación también, ¿no? Como siempre estuvimos hablando en todos los temas que se dieron, todo es comprobación, y más que nunca esto que estás enseñándonos, creo que a partir de esa comprobación y esa experiencia uno se va dando cuenta de la felicidad que da el ayudar al otro y lo que nos ayuda a nosotros. Cuando uno por ahí da algo y en realidad siente que lo está recibiendo también, ¿no? Les cuento otra cosa. Por ahí muchos lo conocen porque son cosas que uno recoge de esto que voy a decir, lo escuché en un reportaje televisivo. Había una comunidad del Chaco que por diversas razones, una comunidad me refiero a aborigen, ustedes saben, son personas, les cuesta por ahí integrarse con nuestra forma de vida occidental, como se dice vulgarmente, ¿no? Es decir, ellos tienen sus raíces y sus cosas. Bueno, no viene al caso, estaban pasando una situación muy difícil porque no tenían trabajo, la comunidad ya no tenían ni qué comer. Entonces se reúnen con su cacique, con su jefe, se reúnen. Había con ellos una abogada, que creo que es la que inició la cuestión. Bueno, en esa reunión, ellos en sus creencias, dicen, le pedían a sus dioses que los ayuden. Y dicen, se reúnen, se concentran esperando una señal de los dioses. Una señal de los dioses que le dijera cómo podían resolver esa situación tan difícil que estaban pasando. Esto es real y acá en la Argentina. Pasa por la carretera un auto, con la radio encendida a todo volumen, sonaba una canción de Patricia Sosa. La conocerán, la cantante Patricia Sosa. Ellos entendieron que esa era la señal. Esta abogada que les digo, que formaba parte de la comunidad, la va a buscar a Patricia Sosa, le hace este relato, y a partir de ahí Patricia Sosa, utilizando la llegada que tiene, el conocimiento público que tiene, comenzó a asistir a esa comunidad. Y tengo entendido que cada tanto va con camiones de cosas que ella recoge para esa gente. Ahora yo me pregunto, ¿quién es el mayor beneficiado de esa acción? ¿La comunidad aborigen?
yo creo que es Patricia Sosa. Yo le vi los ojos húmedos y la emoción cuando en la entrevista contaba lo que ella sentía cada vez que iba y le llevaba la ayuda a esa comunidad. A lo mejor no es muy exacto como yo lo conté, pero más o menos la cosa es así. En la persona de esta actriz o de esta cantante, nosotros podemos acercarnos a comprender lo que es el amor consciente, que nace a partir de la acción, como bien dijeron por ahí. Yo no tengo más para decir, por ahí podríamos contar, anécdotas sí tenemos, pero como decía hace un tiempo que estamos trabajando en un instituto de caridad, y bueno, hay miles de historias para contar de lo que otros están haciendo. El tema sería que todos los que están ante este video en estos momentos empiecen a escribir su propia historia. Es hermoso, tal cual. Tal cual. Y a practicar y a generar ese amor consciente. Sí, señor. Nosotros nos pasó Nuevamente, en una oportunidad eso, ¿no? ¿cómo? Una amiga que también era maestra jardinera, igual que yo, le tocó estar en un pueblito en medio de la nada que tiene que caminar 3 horas para llegar a la escuela y dar clases en jardín. Y cuando era el día del maestro, ella llegaba con regalos de un chivito, papitas, le regalaban 1000 cosas de lo que ellos conseguían porque era gente que le agradecía muchísimo el que ella se haya tomado todo el tiempo de ir a enseñar. Entonces, es como que ella se sentía, en ese caso, como que una parte de la familia. Y es volver a lo que vos decías, esto de que la humanidad es una familia. Y que la persona esa siente la inmensa felicidad que siente porque lo experimenta. O sea, porque hace algo por sus semejantes. Entonces puede experimentar eso. Y a partir de ahí viene todo lo demás. A partir de ahí le encontramos un sentido a la existencia. Como dije antes, y no son palabras mías, pero realmente el que no vive para servir, no sirve para vivir. No ha encontrado la razón de ser de la existencia. Y por supuesto, como lo exterior es reflejo de lo interior, nos volverá a nosotros, en la medida que nos hagamos caritativos, la vida va a ser buena con nosotros, la vida va a ser caritativa con nosotros. Nos van a devolver mucho más de lo que damos. Tal cual. A ver. Ahí te vi. Bueno, muchas Julieta. gracias. Bueno, acá hay muchos mensajes. Amar al prójimo, te los leo así los escuchas. Mari Ceballos, amar al prójimo como a nosotros mismos, el otro somos nosotros, nosotros somos el otro. Para mí recibimos los dos por igual porque hay amor. Bueno, acá dicen que sí, que es así el relato de Patricia Sosa. Yo no lo conocía, mira qué bueno. Bueno, acá la caridad es un sentir, nace de nuestro ser y está en nosotros poder ayudar al que necesita y está poner en práctica y en acción ayudar a quien necesita. Dar sin esperar, también nos dicen acá. Buenísimo, y bueno, acá agradecen muchos. Te agradecen mucho tus palabras, que a todos les ha llegado. Qué bellas palabras, dicen Vero. Muchas gracias, Omar, la verdad que esto es práctica. Bueno, mira, un poco resumiendo lo que el sentir de todos. Ojalá haya sido así, que nuestras palabras hayan llegado. Yo no tengo más que agradecimiento por la atención de ustedes. En primer lugar, el grupo de Gnosis Argentina, que está trabajando tan seriamente y logrando difundir estas enseñanzas por estos medios en momentos en que las enseñanzas presenciales se hacen difíciles, ¿no? Los felicito porque están haciendo una gran labor. Nuevamente les agradezco mucho que hayan pensado en nosotros, que nos hayan invitado a participar.
y ojalá que esos postulados, esas palabras que muy sabias que todos dijeron, todo lo que leíste, comparto totalmente, pero ojalá que se hagan acción, porque los bonitos postulados no nos llevan a resultados, sino los hechos. Lo que nos da resultados son los hechos. Nosotros podemos conversar acá muy bonito sobre muchos aspectos, pero si no nos ponemos no los ponemos en práctica, no dejan de ser lindas conversaciones. Y no genera su fruto lo que queremos. La humanidad necesita de nosotros, toda la familia necesita de el esfuerzo de cada uno de sus miembros. Y cada uno de nosotros se va a nutrir de la interacción con esa familia. Hasta acá mis palabras. Muchísimas gracias nuevamente y tengan muy buenas noches. Y te esperamos cuando quieras para otro tema que a vos te interese. La gente está muy contenta y bueno, nos queda como tarea eso, nos dejás una tarea y eso es súper importante. Muchas gracias. Gracias, Omar. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Manda muchos saludos mi mamá, ahí también está conectada. Ah, bueno, me alegra mucho, Elizabeth, qué alegría. Te mando un gran... Bueno, Elizabeth, lo tengo que decir, ha sido un gran soldado de la caridad allí en Jujuy durante muchos años. Y le agradecemos mucho por eso. Pero es un gran ejemplo también, así como vos. Y se los admira mucho. Un beso, Juli. Omar. Un beso grande y saludos a toda tu familia. Adiós. Nos estamos viendo, gracias. Ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por participar, gracias por sus palabras. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto. Así que bueno, me quedé sin el mate, no lo hice todavía, así que ya me voy a hacer el mate. Gracias a todos por estar en esta clase de hoy, en esta plática tan hermosa. Besos para todos, que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Se viene una plática espectacular el domingo que viene, así que estén atentos. Un abrazo. Buen domingo.